noches. La verdad que esto avanza y estamos ya en el tercer encuentro de los 13º ya, ¿no? Esto va avanzando, ¿no? Bueno, voy a ser breve simplemente que hoy tenemos... La verdad que me alegro mucho de que siempre que Almansa apueste por la cultura, su ayuntamiento, la Casa de Cultura, todo lo que hace posible esto es muy importante, mucho más de lo que creemos, ¿no? Porque cuando hacemos repaso de las personas que han pasado por aquí, pues nos damos cuenta de que efectivamente han pasado grandes poetas, escritores, literatos, científicos, de todo tipo, y eso siempre es un pozo que queda en nuestra ciudad. Yo también me considero un poco almanseño ya, ¿no? Pues, aunque somos paisanos prácticamente, somos de Almería, pero tenemos aquí también nuestro otro pueblo. Nada, simplemente que disfruten mucho, que seguro que el día de hoy lo van a recordar como un acercamiento al que éramos hace muchos miles de años, pero en definitiva seguimos aquí prácticamente siendo y estando y participando, ¿no? Y la verdad que quiero siempre es una alegría. No me enrollo más y adelante con esta entrevista y nada, a disfrutar. Gracias. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos en nombre del Ayuntamiento de Almansa y de la Concejalía de Cultura a este acto, La Prehistoria en la Mochila, con Ignacio Martín Lerma. Por supuesto, agradecerle a Ignacio que esté aquí con nosotros porque nos ayuda a hacer este proyecto mucho más grande. Quiero que conozcan la biografía de Ignacio, pero es un hombre tan polifacético que si yo me pongo a leer sin dejarme nada en el tintero, y aún así seguro que me dejo cosas, pues voy a hablar más que él. Entonces, como él es el verdadero protagonista en estos encuentros, pues yo le voy a ir diciendo cosas de su biografía y él que las vaya ampliando. Ignacio es doctor especializado en paleolítico y profesor en el área de prehistoria de la Universidad de Murcia desde el 2011. Y también es vicedecano de Cultura y Comunicación de la Facultad de Letras. Es académico de la Real Academia Alfonso X el Sabio como reconocimiento a su proyección internacional en sus investigaciones. Estas investigaciones se han centrado en el Paleolítico, utilizando para ello diferentes disciplinas, la traciología y la arqueología experimental. Y ahora, ya llegados a este punto, te voy a hacer dos preguntas. Una es por curiosidad. ¿De dónde te nace este amor y cuándo te nace este amor por la arqueología? Y otra pregunta, ya es para entrar en materia, porque dices que utilizas dos disciplinas, traciología y arqueología experimental. A ver si nos puedes explicar, para los no expertos y que lo podamos entender, en qué consisten esas disciplinas. Orígenes, es de lo que venimos a hablar, ¿no? Sí. Yo creo que de los orígenes. ¿Cuándo te surge? Pues la verdad es que no lo sé, porque me ha acompañado siempre. Creo que en mi mochila, en la mochila vital que todos tenemos, pues la prehistoria y la arqueología han ido siempre conmigo. Siempre cuento una anécdota de que el primer regalo de Reyes que yo recuerdo, de Reyes Magos, es una bolsa llena de picos y de palas que me pusieron y que me hizo muy, muy feliz. Y estamos hablando de 4 o 5 años. O sea, yo tengo
fotos que dan auténtico miedo de lo pequeñito que soy y recordar siempre la voz de mi madre diciendo no mires tanto al suelo y mira para adelante que te vas a caer, porque yo ya iba buscando por el suelo, ¿no? Por suerte mis padres, los dos son psicólogos, por lo cual siempre he ido encauzado intentando que esta enfermedad que se llama arqueología pues no haga mucho daño, ¿no?, en la figura de su hijo. Por lo cual va en la sangre, yo creo. Quizá la pregunta también vaya un poco porque tengo algunos antecedentes arqueológicos, pero que considero lejanos. Mi bisabuelo fue un arqueólogo conocido, compañero de Luis Siret, que aquí los que seáis del gremio seguro que lo conocéis, pues, pero que siempre fue alguien que estuvo a la sombra al que yo denomino el influencer de la época, ¿no? Y eso pues tiene sus cosas buenas porque está cerca de alguien muy grande, pero tiene sus cosas malas, y es que siempre va a estar la figura de Siret siempre en primer plano. Ha habido 4 generaciones entre él y yo, o sea que en mi casa no es que hayamos vivido la arqueología. Es verdad que cuando dije que quería ser arqueólogo, pues no me tiraron por la ventana, quizá porque les sonaba a algo de la familia, pero no he tenido ese referente directo que sí que otras personas sí han tenido. Así que es algo como muy innato, y creo que eso es lo bonito, que yo creo que no sería feliz si no hiciera esto. O sea, yo he nacido para hacer esto y no creo que con otra disciplina o con otro tipo de estudios yo hubiera podido desarrollarme tanto. Hablo hasta personalmente, ¿no? Y por eso hoy estar aquí, ir a sitios donde no conozco a nadie y ver que se llenan siempre, pues me parece realmente impresionante, porque me acuerdo del niño que fui, ¿no? Yo ahora ya me veo con alguna arruga y alguna cana, pero me acuerdo de ese niño que jugaba a ser arqueólogo con 4 o 5 años, y cuando miro a vosotros veo sueños cumplidos, y creo que eso es lo más bonito que hay en el mundo. Pues muchas gracias. No. Y ahora no sabemos lo que es la traceología. La traceología y la arqueología experimental. Cosas raras, ¿eh? Has empezado por lo duro, ¿eh? Lo heavy. A ver, la prehistoria es una disciplina que yo creo que a todos nos puede parecer llamativa. Casi todos hemos querido ser Indiana Jones alguna vez en nuestra historia, o a mí por lo menos en las firmas de libros me pasa mucho, ¿no? Yo quería ser arqueólogo o arqueóloga, eso es una frase muy típica del común de los mortales. Pero es compleja, como toda ciencia, ¿no? Se puede contar de una manera fácil y llamativa y que tenga engagement, ¿no?, con la gente, con el público, pero las ciencias son complicadas y son difíciles y requieren esfuerzo y requieren, pues, sacrificio, ¿no? Cuando yo me planteé hacer la tesis doctoral, yo estudié en Murcia, y en Murcia le pasaba un poco como le pasa a Albacete, que son lugares donde el paleolítico muchas veces ha estado un poco olvidado. Y eso no quiere decir, ya lo he dicho en alguna entrevista antes, que no haya paleolítico, pero parece que si no están las figuras que saquen ese paleolítico a la luz, el paleolítico no existe. Esto, por ejemplo, en Cantabria o en Asturias no pasa, porque todos tenemos esos referentes, son parte del colectivo imaginario de la gente, sea del gremio o no lo sea. ¿Qué ocurre? Que a veces necesitamos, ¿no?, el tener que levantar la bandera y decir, aquí hay paleolítico. Parece que la arqueología romana está más asequible siempre, o la arqueología medieval, pero la del paleolítico es como más dura. Yo me tuve que ir a Madrid a estudiar paleolítico, porque en Murcia no había, ¿no?, la posibilidad. Iba a acabar haciendo una tesis que no me gustaba. Y yo cuando llegué a Madrid, pues y te enfrentas con esos que se denominan tutores y directores de tesis, pues yo ya era el raro que soy ahora de intentar buscar y de hacer cosas diferentes, ¿no? El no conformarme con lo de siempre. Y yo no quería hacer la típica tesis de piedras, ¿no? A mí en los medios de comunicación me llaman mucho piedrólogo, no sé por qué, es una cosa que no he entendido nunca, pero porque, como bien sabéis, fuera de la broma, la industria lítica, las herramientas de piedra del paleolítico son casi el único vestigio que tenemos para poder saber cómo eran, ¿no? Pero hay muchas maneras de enfrentarte a esas piedras. Te puedes enfrentar de una manera clásica, la manera casi de siempre, y yo no quería esa manera. Yo veía muchos estudios que ya habían hecho eso y no quería ser uno más en la lista. Y por eso me acerqué a la traceología y a la arqueología experimental, porque
aquí hay gente que sabe de cine, luego lo hablaremos, ¿no? Se puede poner un plano clásico y que te va a funcionar bien en una peli, pero el Goya o el Oscar se lo dan al quien pone el plano diferente, al que de pronto descubre una manera diferente de contar, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, las piedras son las mismas, pero de pronto cambiamos el eje y las miramos desde otro lado. ¿Cuál es ese lado? El lado de la funcionalidad. Un lado que a mí me parece interesantísimo, porque casi todos nosotros, todos tenemos objetos en casa. Supongo que aquí en Almansa también tendréis tenedores, cuchillos y, ¿no? Y cucharas. Es que la mía no hay raederas, raspadores, hay cosas de sílex, o sea que... Pues muchas veces, aunque parezca mentira, esos instrumentos no se han estudiado desde el punto de vista de la función. Se han estudiado desde el punto de vista de cómo se hicieron, de la tecnología. O sea, para hacer esto se hizo de esta manera. Y se nos olvida que un objeto, en la actualidad, nunca se hace si no es con un fin concreto. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque de pronto empecé a ver que había un hueco en un sitio donde no debería haberlo. Y ahí es donde yo me acerco a la traciología. De pronto yo digo, ¿cómo puedo saber para qué sirve este objeto que tengo en la mano, que acaba de aparecer en una cueva? Y entonces ahí tu mejor aliado se llama microscopio. Todos los traciólogos y las traciólogas lo que hacemos es mirar a través del microscopio los filos de esos cuchillos de sílex y es como un CSI de la prehistoria. Podemos saber de algo que mide micras para qué sirvió exactamente. O sea, es claramente abrir una ventana al pasado directa. Es como saber que a través de un pelo, saber quién fue el asesino. De algo insignificante, tener un dato que es realmente importante. Pues eso es lo que se dedica a la traciología, a mirar, por ejemplo, si esto fuera un cuchillo de sílex y esto es un asta de ciervo, yo corto esto y aquí se ha producido una deformación, pero solo la podemos ver a través del microscopio. Pues eso es lo que hace la traciología, mirar eso y entonces saber dónde se trabajó, lo cual nos pone en dimensión las cosas que encontramos en el suelo y pasan de ser simples piedras a ser objetos funcionales. Y esa es la clave para mí. Y la arqueología experimental significa hacerlos y utilizarlos, pero no como un hobby o como un juego, sino como ciencia. Es como ser mecánico y no haber arreglado un coche nunca. Eso pasa en la universidad. A veces damos clases de cosas que no hemos cogido en la mano en la vida. Entonces, es la comprensión total del útil. ¿Por qué? Porque tú sabes fabricarlos, tú sabes utilizarlos, tú sabes cómo funcionan, cómo se rompen, y eso es la arqueología experimental. La unión de esas dos cosas te da una dimensión, para mí, ya no solo interesante, sino necesaria para enfrentarte a material del Paleolítico. Pues muchas gracias por esa parte que hemos aprendido. Y como estamos en los encuentros literarios, y esto surge dentro del taller de escritura creativa, Antonio García Soler lo lleva en su programa, vamos a pasar a tu faceta poética. Y eso te dejo porque eres tú. Bueno. Porque yo, como ya me puedo permitir vetar cosas antes de las entrevistas, antes no podía, hace un año no, pero ahora ya puedo. Enseguida me dijo, vamos a hablar de poesía. Le dije, no. Y me dijo, vamos a hablar de poesía, muy seria. Entonces le dije, bueno, vale. Y digo que no, antes de que te metas ahí en el fregado ese que me vas a meter, seguro, porque te estoy viendo la sonrisa, porque la poesía me acompaña. Yo leo muchísima poesía, me gusta escribir poesía, pero tuve un momento donde la poesía era lo que me hacía subir a los escenarios, ¿no? Ahora no, ahora mismo me subo a los escenarios solo por la divulgación científica. Entonces la poesía se ha quedado como una mochila, vamos a decir, como un bolsillo de mi mochila que nunca abro, ¿no? Pero bueno, entiendo que estamos en un entorno literario y que alguna pregunta, intento leer así de reojillo lo que lleva puesto, pero no lo veo bien. Pero a ver qué me pregunta. Y eso que la letra es grande. Sí. Tienes publicado por el Instituto de Estudios Almerienses un libro de poemas, Primer Plano, en el que has vendido más de 4.000 ejemplares, que además te ha hecho subir a los escenarios más importantes, tanto de México como de España. Has estado al lado de Rosalén, de Mario Benedetti, de Aute, y hay uno
una de las veces que te subes al escenario, que yo creo que es el que te resulta más entrañable, y es el cara a cara que tienes con tu padre, con Ignacio Martín Cuadrado, que, como tú has dicho, es psicólogo y además es escritor, y que además espero que le animes a que venga a estar aquí con nosotros y a participar. Ha sido antologado en diversos compendios poéticos y has escrito numerosos prólogos también para poetas españoles. Se ha musicalizado tu séptimo arte, el poema, y también se ha realizado un videoclip. Como poeta dices: la poesía dibuja una línea recta, equidistante, entre el cerebro, el corazón y el estómago de quien escribe. Explícanos lo que significa para ti esta faceta, si encuentras mayor dificultad que en la prosa, si te has planteado volver a escribir poemas y que nos recites alguno. ¿Cómo lo sabía? Bueno, esa última parte no la habéis oído. A ver, por empezar otra vez por el origen. Los arqueólogos somos así, lo siento. Mi padre escribe poesía, pero no es poeta en el aspecto de que no tiene libros publicados. Es alguien que ha escrito versos. Y yo lo vi con normalidad. Yo he crecido con un padre que por las noches a veces encendía el fleso y se ponía a escribir, ¿no? Luego te das cuenta que los padres no hacen eso. Que la mayoría de padres no escriben. Pero yo lo viví con total normalidad. Y por eso yo pues empecé a escribir mi diario, por eso empecé a escribir poemas, los primeros desamores, los primeros besos, todas esas cosas. Pues, ¿por qué? Porque en casa me enseñaron a que esas cosas se dejan plasmadas en un papel. Y es algo que agradezco mucho porque me ha acercado a un mundo literario bonito, muy bonito. Es verdad que tuve mucha suerte, ¿no? En un momento, estamos hablando, para que veáis, del Pleistoceno superior final, que fue el 2010, cuando saqué mi libro de poemas, un libro de poemas que venía de un claro desamor. O sea, yo estaba llorando en un microscopio en Madrid, o sea, porque me habían dejado. Y mientras que hacía traciología, eso que he explicado antes con mucha ciencia, pues yo me apoyaba en el microscopio y me caían las lágrimas así, porque me imaginaba a mi ex con otro. Y así hice mi tesis doctoral, ¿no? Porque todos tenemos un pasado, incluso los neandertales. Y me animaron a que me presentara un concurso de poemas y lo gané. Saqué un libro, en la presentación éramos 7 personas, pero ese libro se empezó a convertir en un libro de referencia en un momento, sobre todo en Madrid, donde no había poesía joven. Ese boom de poesía de cantautores que vino después, pues que para mi gusto se fue de las manos también lo tengo que decir como poeta. Me da respeto decirlo de como poeta, hacía mucho que no lo decía. Pues de pronto me vi envuelto en un mundo de música, ¿no? De pronto vi que mi libro lo compartía en sus redes pues Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Pablo López. Era una locura, porque de pronto pues mis versos, los que había escrito en pijama en mi casa, se convertían en tatuajes, en pintadas en las ciudades. Una auténtica locura. Fama que no cambio por nada por la de ahora. Por nada. Porque ese tipo de fama, ahora que ya soy más mayor y he vivido como 2 momentos de gloria, ¿no? Este que estoy viviendo ahora más profesional en la parte arqueológica y esa parte más cantautoril, poeta, pues tenía mucho de tontería, ¿no? Tenía mucho de cuestiones que a veces pues no tienen que ver exactamente con el arte, tienen que ver más con el envoltorio. Y eso en ese momento no lo ves, ¿no? Y quizás fue lo que me hizo alejarme un poco de ese mundo. Viví 2 años en los que vivía, los que conocéis un poco el mundo, pues en Libertad 8, en Clamores. Yo vivía ahí, pagaba un piso, pero vivía ahí dentro, a puerta cerrada, con toda esa panda que luego hemos sido, pues, sobre todo ellos, muy conocidos. Pero eso, me alejé de manera natural, quizá por eso, porque yo mismo no encontraba mi sitio. Yo era arqueólogo por las mañanas y de pronto por las noches me convertía en poeta. Y había algo ahí que no me terminaba de convencer. Y ahora que estoy viviendo otro momento de ser conocido, ¿no? Pero es completamente diferente. Ahora da gusto cuando se acerca alguien como tú a pedirme un autógrafo, a firmar un libro, porque es gente que se acerca sobre todo por tu trabajo, no por tu persona. Que eso es algo que en la televisión a veces se pierde un poco el norte. Luego hablaremos un poco de eso. Creo que con eso te he contestado más o menos un poco al tema poesía. Lo de recitar lo veremos, lo negociaremos luego al final, porque es que no me he traído poemas, se me han olvidado ahí arriba. ¿Acaso he hecho? ¿Te puedo bajar, no? Sí, ya supongo. Pero bueno, luego al final ya
como se te va a olvidar, pues luego sí, ¿no? ¿Acabamos con eso o no acabamos con eso? Siento decirte que se va a publicar un cuaderno de escritura. Lo sé. Y hay unos poemas tuyos, o sea que si no lo recita hoy, lo recitaremos el día de la presentación Si te portas bien, recito, pero al final. del cuaderno. Bueno, pues como tocas tantos temas, ahora nos vamos a pasar a lo que es ser director de cine. Y has recibido varios premios en importantes festivales. Tu género y especialidad es el género de terror. Nada romántico y poético. No. Nada, has pasado Soy de la poesía, del desamor, amor, al hardcore. al cine de terror. A lo mejor te llevó... Un tío de extremos. A lo mejor te llevó algo del desamor. Puede ser. No, soy un tío pacífico. También has realizado documentales científicos y videoclips musicales. Me quiero centrar en un trabajo tuyo que posee más de 40 selecciones, tanto a nivel nacional como a internacional, y que llegó a ser preseleccionado en los Goyas, que, como tú dices, es la película que siempre habías soñado. Comienza con las siguientes frases: nuestra sensibilidad superará la atroz violencia de las imágenes que vais a ver. Algunas de las mujeres que recibieron esa violencia ya nunca se recuperarán. Aquí no la vamos a ver hoy, pero en la página oficial de Ignacio Martín Lerma se puede ver, aconsejo que la veáis. Encoge el corazón y no queda nadie indiferente. Y te quiero preguntar, siguiendo también con el taller de escritura, te quiero preguntar que nos digas el título, lo que te motivó a elegirlo, si lo elegiste con anterioridad de realizar el corto, si lo elegiste después, porque nosotros en el taller muchas veces nos planteamos, no, primero el título y después escribo, no, primero escribo y después ya saco el título, y hay veces que se queda hasta sin título. Eso por la parte literaria. Y por otra parte, y como ya han imaginado, trata de la violencia de género. Y lo quiero unir a tu especialidad, la arqueología. Tú mismo dices que adentrarte en ese mundo es conocer lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y mi pregunta es, ¿en tus investigaciones has encontrado algo que pueda dar fe de que esa violencia hacia la mujer existía en nuestros ancestros? Son 10 preguntas, ¿eh? Eso no es una, ¿no? Venga, empiezo por el cine. Soy un friki del cine, me encanta el cine. Tengo poco tiempo para ver ahora mismo todo el cine que me gustaría, pero una época en la que estaba totalmente dedicado también al mundo del séptimo arte, y siempre muy ligado al género fantástico, al género de terror. Es el género que más me gusta. Pero yo llego al cine por la escritura. O sea, yo recuerdo también a ese adolescente de 16, 17 años que escribía relatos cortos, y un día de pronto pues decidí darle al rec, ¿no? Le robé la cámara literalmente a mi padre una noche y intenté contar una historia con una cámara, ¿no? Yo no sabía montar, ahora todos tenemos móviles que se puede hacer cualquier cosa. Yo grababa, le daba al rec, lo grababa, paraba y grababa la siguiente escena, y si no, echaba para atrás y volvía a grabar con una Hi 8, una Sony. Y bueno, pues los primeros intentos fueron desastrosos, ¿no? O sea, tú tienes una idea de lo que quieres contar y es todo lo contrario lo que se ve en la tele cuando le das al play, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que valoro mucho la figura de mis padres en ese aspecto, ¿no? Que han defendido y luchado por fomentar un poco esas inquietudes que hemos ido teniendo mi hermano y yo. Ahora que soy padre de una niña de 1 año, pues intento hacer eso también, ¿no? Todavía muy chiquitita, pero ya pues juego a eso, ¿no? A lo que yo vi en casa. Y bueno, pues engañé a mi padre para que fuera el actor principal, a mi hermano para que fuera sonidista, yo hacía de todo, y así hice un primer corto que de pronto pues tenía sentido, ¿no? Y eso me animó a seguir haciendo cortos. Y de pronto llega Merry Little Christmas, la oportunidad un poco de hacer un corto con presupuesto, y un corto donde las cosas que, como tú bien dices, se sueñan, sobre todo cuando haces género de terror, pues se hacen realidad. El terror va siempre muy ligado al mundo de los efectos especiales,
Y anda, que la gente que venía a hablar de neandertales, y aquí hablando de cine de terror, los efectos especiales son caros y es verdad que para hacer una realidad ficticia pues se necesita dinero, ¿no? Y eso, pues bueno, hacer una herida es fácil con bajo presupuesto, pero de la otra manera es más complicado. Y aquí teníamos la oportunidad de llamar a los mejores, llamé a David Ambid de REC, me rodeé de toda la gente que yo pues admiraba en las películas del momento, ¿no? Y bueno, pues te sientes Spielberg, Clive Barker, te sientes porque de pronto los dibujos que tú habías hecho, de pronto los tienes delante de ti, ¿no? Los escenarios que nunca habías pensado que eso se podía hacer realidad. Monté una casa en EPC, en el mejor estudio de Madrid, o sea, una locura, es sentirte un poco amenabas, ¿no? En eso. Y fue una sorpresa porque sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo de género. Como tú bien dices, es de malos tratos, pero está claramente grabado, rodado en este caso, porque fue en 35 milímetros para un público que le gusta el terror, el hardcore. El corto, ella ha recomendado que lo veáis, yo no recomiendo que lo hagáis, solo los estómagos más fuertes, porque tiene varias escenas que son desagradables. Estamos en un momento, yo sé que ahora las cosas han cambiado, iros al 2009, no había cortometrajes de ese tipo y la violencia de género se trataba siempre como un ojo morado, una cosa fuera de campo, no se veía. Ahora ya hemos visto muchas películas después que eso tenía, pero impactó mucho el que no se cortaba, ¿no? La escena nunca había un corte y se ve todo, ya os imagináis por dónde va, ¿no? Entonces, bueno, pues sabíamos que a los del género de terror le iba a impactar y le iba a gustar, sabíamos que Sitges lo ganábamos seguro, así fue, pero la sorpresa fue cuando de pronto empezamos a circular por festivales de cine español, ¿no? Ganamos el Festival de Málaga, de cine español, o sea, empezamos a ver los premios del público, nunca nos los llevábamos porque había muy poca gente que se quedaba a verlo hasta el final, entonces sabíamos que ese nunca llegaba a su destino, pero los premios de la crítica tiene planos secuencias de 5 minutos, en 35, o sea, una cosa potente, pues sí que empezamos a ver que estaba funcionando, ¿no? Y ahí es un poco como pues me embarco quizá en el proyecto más grande, ¿no? Luego ya la arqueología fue, pues eso, llenando mi mochila y me pasé al mundo del videoclip. El mundo del videoclip, que le he grabado videoclip a medio 40 principales de la época, pues me permitía hacer proyectos más chiquititos, pero seguir desarrollando esa faceta como cineasta. Con respecto a los títulos, pues en Merry Little Christmas es una canción de Frank Sinatra que todos seguro que conocéis, es simplemente un leitmotiv que suena en un momento concreto del corto, por lo cual es un accesorio secundario que puede tener su trascendencia en la historia. Aquí fue de las primeras cosas que pusimos porque nos apetecía tener esa canción de fondo, entonces aquí sí que el título no fue lo determinante, pero sí que estuvo en las primeras conversaciones del cortometraje con Manuel Marín, que es el otro codirector, ¿no? Así que al cine le debo contar historias que al fin y al cabo es lo que hago en divulgación, que supongo que es hacia donde vamos, porque para mí las cosas tienen un principio, un desenlace y un final, porque sé hacer guiones de cine. Entonces creo que en mis conferencias, en mis clases, tienen mucho de cine, aunque no se vean, porque tienen esa manera de contarse que quizás solo los que nos hemos dedicado a ponernos detrás de una cámara pues sabemos, ¿no? Hoy tenemos la suerte, por aquí está Enrique Leal, que es un grandísimo director de cine y que agradezco que haya venido a verme, con el que comparto precisamente este tipo de pasiones y de locuras, pues yo creo que son locuras, y que además aunan muchas veces disciplinas muy diferentes, ¿no? Como puede ser incluso la divulgación científica, ¿no? Me encantan los cócteles Molotov, en los que echas cosas de diferentes mundos, los agitas y sale una cosa diferente. Creo que siempre el mundo hacia donde he ido siempre tenía ese punto de diferente, ¿no? Yo era el poeta que recitaba con cantautores en un momento donde nadie hacía eso, nadie. Luego se puso de moda, pero nadie lo hacía. Ahora saco libro y todo el mundo estaría pensando en el siguiente libro, pues yo estoy haciendo un documental. Siempre voy como a la contra de, como dice Bukowski, y creo que ahí está un poco la clave del éxito, que hago lo que me apetece. Y ese me apetece te hace poner mucha pasión porque no estoy obligado a tener que sacar un producto concreto. ¿Has llegado a ver si en los ancestros nuestros había violencia? Como eran 20 preguntas en una. A ver, es complicado encontrarnos, vamos a hablar de género y de la mujer en la prehistoria, que es un tema pues que además comparto con gente, además aquí sé que hay gente que le gusta mucho el condensador de flujo y que sabéis que comparto con Marga Sánchez Romero,
que hemos venido no hablando de camino para acá porque la cobertura se iba cortando. Tenéis un problema de cobertura importante de llegada al pueblo y es verdad que la arqueología de género, por suerte, está teniendo el valor que tenía. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo que las mujeres eran las que hacían las cosas. No, seguimos sin saberlo. Hablo de épocas tan antiguas. Lo que estamos haciendo es cambiar el concepto y es no atribuir al hombre todo. Y eso, que parece una tontería, no lo es. ¿Por qué? Porque de pronto asumimos que ellos son los que tallan, que ellos son los que cazan, que ellos son... Y de pronto proyectamos imágenes que son falsas. No sabemos quién lo hizo. O sea, no podemos venir. Y quien venga está mintiendo, porque no sabemos quién hizo las cosas. Os decía antes, si encuentro un cuchillo de Siles, no voy a saber nunca si lo trabajó una mujer o lo trabajó un hombre. Pero lo que no podemos hacer es decir... que lo trabajó seguro un hombre. Eso es lo importante. Yo tengo una exposición ahora en Murcia que se llama Ancestros y donde se ven varias mujeres tallando. Dar naturalidad a eso. Y el propio dibujante me mandó un WhatsApp y me dijo: te has equivocado, me has dicho que dibuja una mujer tallando. Y es buena gente, ¿eh? O sea, que no me meto con él. Es simplemente porque es lo que tenemos en la cabeza. Entonces lo que hay que hacer es a veces pues pegar un par de brochazos arqueológicos ahí a la cabeza y recordarnos que en la prehistoria el hombre y la mujer hizo cosas diferentes, ¿no? Actualmente podemos romper algunos de esos moldes haciendo lo que a mí también me gusta mucho, que es viajar al otro lado del charco y poder vivir con tribus indígenas que me recuerdan cuáles son los roles sociales de cada uno de estas gentes, pero no son paleolíticos, por lo cual tampoco podemos extrapolar directamente. Vale, era simplemente una curiosidad. ¿He aprobado? Sí. Has aprobado. Gracias. Con nota. Bueno, eres un divulgador científico que tienes una gran experiencia, has dado charlas en universidades, en centros, en estás Almansa. aquí con nosotros. Eres habitual en los medios de comunicación, en televisión con La aventura del saber, El condensador de flujo o National Geographic. En radio, El gallo que no cesa o Somos pasado. Y también intervienes en artículos de prensa, en Muy interesante y La aventura de la historia. Has recibido el Premio Díaz Bautista de Cultura y el Premio Levante 2022 por tu labor divulgativa. En tus propias palabras, saber cómo fueron nuestros orígenes es una información que no solo pertenece a la comunidad científica, es algo de todos. Ignacio es una persona comprometida y generosa y es responsable del proyecto Arqueología y Discapacidad Intelectual, Desenterrando Prejuicios. Y ahora lo que quiero es que nos hables de ese proyecto, cómo surge, si es idea tuya, cómo funciona, dificultades y sobre todo de las satisfacciones, que tienen que ser muchas. Vale, pues me voy a los orígenes como siempre. Divulgación, que es por donde has empezado. Me la creo de verdad. Yo creo que se nos nota los que nos la creemos de verdad y los que no. Y lo mismo son grandes divulgadores, pero se nos nota, nos brilla a los ojos de manera diferente, sonreímos de manera diferente. ¿Por qué? Porque a mí, yo no me levanto por las mañanas para hacer ciencia para mi currículum. Me levanto a hacer ciencia para saber cómo fuimos, y eso no tiene ningún sentido si yo soy el único destinatario de esa información. Por lo cual, hacer ciencia accesible es muy satisfactorio, pero también es duro. Es duro porque mi comunidad científica, la comunidad en la que nos movemos, el gremio de los arqueólogos y las arqueólogas, o los profesores de universidad, mejor dicho, son muy duros con la divulgación. Yo sé que vosotros estáis en un mundo, no sé si aquí hay alguien de la academia, pero en un mundo más de la calle, y en ese mundo la divulgación es bonita, ¿no? Sales en la tele, te contamos cosas, unas cosas nos gustan más, nos gustan menos, pero nos queda ahí un poco de pozo. Hacer divulgación en la universidad es el disparo asegurado, porque hay un poco de leyenda negra de que la gente que hace divulgación es la gente que no investiga, es la gente que no vale para investigar, y entonces le cuenta cosas a los chavales de 15 años, salen en la tele y pierden el tiempo en eso. Eso, siendo un poco extremo, es verdad que las cosas están cambiando, pero venimos de esa leyenda que sigue estando, ¿eh?
Sabes que la universidad está viendo un relevo generacional importante, pero eso sigue estando en los pasillos, ¿no? A mí me dicen con chascarrillo lo de la tele, no me lo dicen con cariño, ¿no? Y eso al principio se lleva regular, no te voy a engañar, porque yo lo que llevo muy claro, aquí hay gente que trabaja conmigo y que lo sabe, y creo que no hay nada mejor que ser honesto con uno mismo, ¿no? No hay que hacer las cosas para los demás, sino porque tú eres el máximo responsable de lo que haces, y si no, no tiene sentido nada. Y yo creo que aunque sea difícil, me sigue mereciendo la pena ponerme encima de un estrado, aunque sepa que de 100 hay 5 que te van a disparar. ¿Por qué? Porque los otros 95 se lo merecen, ¿no? Al principio, ¿qué ocurre? Que piensas mucho en esos 5. Hacer divulgación es muy complicado. Aquí hay gente que hace medios de comunicación. Ayer me hacían una entrevista muy chula por aquí, no sé por dónde anda, un compañero por allí, y esta misma tarde otro compi por aquí. La verdad es que llevo 2 días aquí de medios muy, muy bien. Los medios de comunicación son complicados, mucho más de lo que la gente se piensa, porque no sabemos quién tenemos al otro lado. Y es difícil hacer eso. Yo aquí os miro y más o menos, aunque no os conozca, sé el perfil, puedo llegar a identificar profesiones o de dónde nos movemos, sé que hay algún alumno, sé que detectas, ¿no? Cosas que te ayudan te dan pistas sobre cómo tienes que hablar. Pero cuando pones un tuit, cuando sales en la tele o cuando tú no sabes quién está al otro lado. Y entonces te acuerdas, tu madre está siempre ahí, ¿no? Pero tu madre da igual lo que hagas, pues le va a gustar. Bueno, te dice que estás cada día más mayor y tal, pero esas cosas que es normal en madres, ¿no? Si piensas en la gente general, bueno, pues lo haces de una manera. Si piensas en los 5 que necesitan que digas 4 palabras extrañas científicas, porque si no, no mereces la pena vivir, pues ya no haces el discurso como lo tienes que hacer. Entonces, lo difícil es coger un mensaje que sirva para todo el mundo. En esto me voy otra vez al cine, perdona que hoy estoy muy cinéfilo, quizás ha tenido la culpa un café que he tenido antes de empezar. Me apasiona el cine de autor, me gusta mucho. Pero creo que los grandes directores de cine, por ejemplo, para mí es Spielberg. ¿Por qué? Porque hacen lo más complicado, que es que a los que nos gusta el cine flipamos con sus planos. La crítica está ahí. Pero por otro lado, están las salas llenas de gente que quiere pasárselo bien viendo a Spielberg. Para mí eso es lo difícil. Lo fácil es hacer los extremos, porque a los que quieren ver cine de autor, con cambiarle el plano, dejar una cámara 4 horas en el mismo sitio, enseguida ya es experimental y ya mola. Lo difícil es hacer cosas que funcionen al público y funcionen a la crítica. Y eso es lo difícil que tiene para mí la divulgación. Luego, y acercándonos ya a la pregunta final, la divulgación, en teoría, nosotros fardamos de que llegamos a todo el mundo. Y pienso que es mentira. Y en esto mis padres han tenido también mucho que ver, porque siempre me han recordado que hay gente que no va a estar en los sitios donde tú vas. Aquí hay mucha gente. Os agradezco mucho que vengáis, pero hay mucha gente que lo mismo le hubiera gustado venir y no ha podido. Por sus circunstancias personales, por sus circunstancias físicas, por sus diferentes capacidades. Entonces, cuidado con eso de ser divulgador y se nos llene la boca de que llegamos a todos lados, porque no es así. Nos tenemos que acordar que hay gente que existe y que no siempre está en los sitios. Yo hago mucha divulgación de esa que no se ve en redes sociales. Yo voy mucho a prisiones, muchos fines de semana voy a impartir clases de prehistoria a gente en las cárceles, y tengo proyectos como el que bien has comentado, que en la Cueva del Arco, en mis proyectos, viene gente con diferentes capacidades, sobre todo más intelectuales, que lo que hacen es regalarnos momentos inolvidables, porque yo al principio estaba como muy pendiente de ellos, de cómo lo iban a vivir ellos, y en realidad lo que es bestial, y permitidme la palabra, es cómo lo recibe mi equipo, ¿no? Porque de pronto, para mí es normal, mis padres son especialistas sobre todo en discapacidad intelectual, por lo cual para mí ha sido mi día a día. Yo he crecido entre síndrome de Down toda mi vida, entonces es un chip que llevo de serie en mi ordenador. Pero hay mucha gente que solo ha estado con un síndrome de Down un minuto al lado de un semáforo. Entonces es bonito ver, no un día para hacerse la foto y salir en el periódico, sino compartir días con gente así, ¿no? Y eso es lo que me hace hacer divulgación de ese tipo, que yo denomino inclusiva, porque me acuerdo, esto hay que hacerlo, porque esto es necesario, pero me acuerdo que hay sitios donde yo soy el que tengo que ir a hacer divulgación a sitios, porque ellos nunca van a venir a verme a mí. Claramente muy generoso.
y de pensar mucho en los demás. Y bueno, como seguimos con la divulgación y para ti la ficción está al servicio de la divulgación, pues llegamos al tema que nos ha reunido esta tarde, la prehistoria en la mochila. Es un tema científico que lo conviertes en novela y que ya en el título, Mochila, desvelas que es una guía de viajes. Y aquí te voy a inflar a preguntas. O sea, que irán 12 en cada pregunta, ¿no? No, aquí son varias. Ah, vale. Lo si admite. quieres hago poco a Todas las poco. que quieras. Dispara. He venido a jugar. Primero, ¿cómo y por qué surge este proyecto? ¿Qué quieres despertar en el lector como Espera, escritor? ¿Y si te la voy contestando? Vale, Es que luego me haces hacer un ejercicio de memoria vale, que es brutal. vale. Y como estoy reventado de Tú tanta dime, presentación. para, y yo paro, pero no se me olvida. Eso. Primera pregunta. Ahora esto es tipo test, ¿vale? Eso como al final de los periódicos, que viene un cuestionario con preguntas más cortas. La primera ¿Y pregunta. ¿Cómo y por qué te surge este proyecto? Pues este proyecto no estaba en mi cabeza. Este proyecto son las cosas buenas que tiene la televisión. A mí, yo estoy en un momento ahora un poco peleado con la tele, está feo decirlo, ¿no? Pero me da un poco de rabia lo de la tele porque ha cambiado mi currículum. O sea, imaginaos que vosotros sois profesionales de un tema toda una vida, ¿no? Y de un día para otro dejáis de ser eso para ser el de la tele. Ya no sois nada más. Entonces, es verdad que al principio hace ilusión. Cuando no sales en la tele, hace ilusión que te diga, el de la tele, y tú con la sonrisa enorme dices, sí, soy yo. Pero cuando ya solo te dicen, eres el de la tele, y ya parece que eres el de la tele y ya no hay nada más, pues hay un momento donde dices, joder con la tele. Porque tiene una parte bonita y es la parte divulgativa, la parte de poder que tiene la televisión, ¿no? Pero por otro lado, tiene ese poder de anular a veces 20 años de trabajo. Entonces, últimamente mis charlas, esto no porque es un diálogo entre amigos, estamos en el salón de casa, pero mis charlas, estas así más multitudinarias, pues empiezan diciendo, bueno, he hecho 36 minutos de televisión. Eso es lo que he hecho yo de tele. Varios espacios de 6 minutos. No soy Jorge Javier Vázquez. La divulgación está de enhorabuena porque Sálvame ha muerto. Estamos viviendo un momento importante, ¿eh? Entonces, la gente va a descubrir la 2. Cuidado, ¿eh? Eso se dice de broma, pero no es broma. Mira cómo hay algunos que no se ríen. Bueno, es impactante, ¿no? Ya fuera de broma, es impactante el poder que tiene la televisión, ¿no? Aquí mismo me ha pasado 2 o 3 veces ya. Hombre, el de la tele, no soy arqueólogo. Es que es curioso, ¿no? Pero es bonito a la vez, porque te acerca a un montón de gente, te cuelas a lo Peter Pan en montones de salones de casa sin saberlo, te conviertes en trending topic, dices a las 10 de la noche en prime time la palabra neandertal, la palabra Levallois, la palabra arqueología experimental, que aquí hay alumnos que lo han oído a las 12 de la mañana en un aula, y eso pues es más normal, pero yo me puedo morir diciendo que he dicho neandertal a las 10 de la noche en una tele pública, ¿no? Esas cosas merecen la pena. Y una de las cosas que merece la pena es que te pasan cosas que no te esperas. Y bueno, pues me planteé hacer el típico libro divulgativo que yo creo que ahora está muy de moda, que es, pues eso, que sirve para acercar la disciplina, pero que para mí, y perdón por decir esto, tiene un problema, y es que lo terminamos leyendo lo mismo de siempre. Porque si es muy de prehistoria, lo van a leer los de prehistoria, que se lo compran todo. Se compran mañana el de Arzuaga, hoy se compran el mío, y... ¿Qué ocurre? Pues que yo no quería eso. Si yo me creo la divulgación, lo que tengo que hacer es aprovechar la oportunidad de colarme otra vez en las casas. ¿Y cómo me cuelo en las casas? Haciendo algo que a todo el mundo le gusta, que es leer un cuento. Que le cuenten una película. Y entonces se me pasó la idea esa de que me dieran los 5 colegas de profesión la palmadita en la espalda, que hubiera sido lo ideal si hubiera hecho lo otro. Y hice una cosa que no está pensada para la gente que sabe de neandertales, que está hecha para que todo el mundo aprenda algo de neandertales sin no saber nada. Y a eso le envuelvo, tú la llamas novela, para mí es un poco grande la palabra novela, un relato,
en forma de guía de viajes, como en qué hacer, qué comer, dónde ir, como si fuera la antigua guía Michelin que llevamos en el coche ahí roídas en el lateral, pues, pero en el Paleolítico, cómo llegar hasta la cueva por el río no sé qué, aquí hay que comer conejo que está buenísimo, no os perdáis el ciervo de aquí. Entonces tiene ese toque de humor también, pero la historia está fundamentada en hallazgos arqueológicos punteros de este año pasado. Entonces tiene píldoras divulgativas muy pequeñitas que lo que hacen es ilustrar sobre el por qué yo he escrito esa historia, ¿no? Es un 3 en 1 que está funcionando muy bien y que me sigue alucinando estar aquí hablando de él porque tiene un año. Pero yo tenía claro, se gestó a la vez que mi hija. O sea, nacieron a la vez, mi libro y mi hija. Y claramente mi hija ganó y no hice gira del libro, para gran disgusto de mi editorial. Pero bueno, uno que cree en sus cosas, pues dijo, pues un año después voy a hacer gira del libro. ¿Quién hace eso? Nadie. Pues aquí estoy llenando sitios. Con un libro que lleva un año en la calle. Yo ya he hecho aquí ya he hecho la firma del libro antes de entrar. O sea, todavía no he empezado y ya he firmado no sé cuántos ahí fuera y ahora firmaré más. Pero es bonito ver como las cosas que tienen que ser son. Bueno, yo creo que estamos hablando de la prehistoria en la mochila, porque ya hace casi un año que empezamos a ver la posibilidad de venir aquí. Esta mujer y este hombre tienen mucha insistencia, ¿eh? Porque digo muchos noes últimamente y aquí estoy sentado en Almansa, un día de lluvia. Y me voy a pasar otra vez a la parte de la escritura. Tu lenguaje es muy científico, traciología y demás. A la hora de escribir estos relatos, esta aventura, ¿has tenido dificultades o no para pasarlo a un lenguaje que sea mucho más asequible? Mucho porque yo tengo el corazón partido, como dice la canción, entre la ciencia y la divulgación. Entonces me sale el contar las cosas científicamente, porque es mi lenguaje, es mi manera de analizar, pero luego me acuerdo que la gente que tengo delante, si se lo digo así, me dice, muy bien, vale, hasta luego. Entonces, yo lo que quería era dejarme en el backstage todo eso y contarle la esencia. La divulgación es precisamente eso, convertir en esencial lo importante. Ya lo decía, hay un chaval de cabellos rubios, al que llaman el Principito, que seguro que algunos conocéis, no sé si por Almansa por aquí pasó, pero vamos, ha ido pasando por muchos sitios. Y precisamente dice eso, que lo esencial es invisible a los ojos. Yo creo que la cuestión no es hacer las cosas cuantificables, sino hacerlas esenciales, ¿no? Y en ese libro precisamente no es una manera de alardear de lo que sé de neandertales, sino al revés, de simplificar lo importante para que eso se convierta en primordial, ¿no? Y eso creo que es la divulgación. En la tele me pasa lo mismo. Por tanto, tienes 6 minutos para contar tu profesión. Y 6 minutos se pueden llegar a hacer largos si no lo haces bien, o cortos si lo estás haciendo bien. Y eso yo creo que es lo difícil, y por eso no todo el mundo está hecho para divulgar. Y bueno, ya hemos quedado que era una guía de viajes. Primero es un viaje al pasado para conocer a nuestros ancestros, pero por curiosidad, ¿nos puede servir para una guía de viajes actual y poder visitar todas las cuevas y demás? Porque aquí das muchas recomendaciones, qué ver, qué comer, qué hacer, dónde alojarte. Me impresiona que abras el libro y hay un marcapáginas con mi cara. Vosotros lo tenéis muy asumido porque me veis aquí, pero cuando he entrado he estado a punto de irme porque había una tele conmigo, un cartel de 2 metros conmigo. Era como, qué miedo, ¿no? Estáis muy locos, ¿eh? Aquí en Almansa. ¿Cuál era la pregunta? En el viaje pasado... Si es que los carteles muy grandes me despistan. Hemos hecho el viaje al pasado. Ya está. Sí, es una de las cosas más bonitas que me están pasando con el libro es que se está convirtiendo en una guía de viajes actual, ¿no? Hay un turismo que los que nos gusta la prehistoria lo tenemos muy inserto, que es un turismo llamado de cuevas, y que quizá en Cantabria, en Asturias, es normal un turismo de cuevas porque lo tienen muy arraigado.
Pero nosotros aquí los del sureste lo tenemos menos arraigado y nos cuesta más eso de las cuevas, ¿no? Parece que solo está Nerja. Allí en todo el sur está Nerja. Y con el libro están pasando cosas muy bonitas, como ir a museos y que la gente le llame ese pica a los hallazgos que se producen por los arqueólogos y las arqueólogas, o que la gente me haga fotos en las cavidades con los padres o la gente que ha leído el libro y de pronto se dé cuenta de que esa es la cueva que hablaban en el libro y que era verdad y que el dibujo que hay es real. Esas cosas creo que eso es lo bonito de la divulgación, porque es lo que realmente, pues utilizando otra vez al Principito, pues estrecha lazos, ¿no? entre unos y otros. O sea que sí que nos sirve, podemos ir a ver las 14 cuevas. El menú a lo mejor no. Bueno, ahí pero hay que cambiar un poco el chip, porque bueno, la paleodieta está de moda. Vete a un gimnasio y ya verás tú cómo hablan de paleodieta más que en la universidad. Pero tenemos que cambiarlo. Hablábamos antes en la entrevista que me has hecho antes, en un sitio maravilloso que se llama Casa Negra. Casa Negra, me ha encantado. Es mucho más rico de lo que nos pensábamos. A veces las pelis o los dibujos animados nos han hecho pensar que comemos mamut todo el día, ¿no? Grandes presas. Y sabemos que comíamos animales mucho más pequeños. El conejo, por ejemplo, está muy presente en la dieta. Había pesca, había recolección. O sea, no solo eran los grandes bichos, ¿no? Como decimos nosotros. Y eso es importante. Entonces, es verdad que era duro. Yo creo que más que comer eso, lo duro es ir a por él. Porque ahora sabemos que tenemos el Mercadona enfrente de casa y que vas a cruzar la calle, aunque esté lloviendo, y vas a traer comida a tu gente. En aquella época esto es más complicado, ¿no? Y ahí yo creo que la dificultad más que en el comer está en el conseguir. Por eso digo, la dieta me parece a mí, nos vamos a quedar en línea. Sí, mejor. Y ya llegamos a la última etapa de esta tarde. Por lo menos estamos viendo muchas cosas, no solamente la parte arqueológica. Hacía mucho tiempo que no me hacían una entrevista así tan personal. Y culminamos con tu mayor aventura, que hasta el momento es el descubrimiento de la cueva. Ser padre. La mayor aventura que he vivido es ser padre. Bueno. Eso es brutal, ¿eh? Eso sí. Y aquí seguro además que sabéis mucho es para más que toda yo. la vida. Es una aventura que te dura toda la vida. Yo vivo la evolución humana en casa. O sea, de pronto veo el bipedismo, de pronto veo el pulgar oponible, analizo de manera etológica los comportamientos de mi hija. Es brutal. Es una cosa increíble. Pues eso lo tienes para toda la vida. Ya lo sé. Me han dicho que son solo 35 años. Entonces, bueno, pues la Cueva del Arco es uno de los yacimientos paleolíticos más importantes en el que se puede documentar la transición entre los últimos neandertales y los primeros humanos modernos. Y ahora ya hablas tú de lo que quieras, de lo que ha supuesto para ti a nivel personal, a nivel institucional, a nivel nacional, internacional. ¿Cuál es el futuro? ¿En qué punto están las excavaciones? Bueno, pues Cueva del Arco es un proyecto un poco personal, ¿no? Yo en esto tengo que decir siempre que yo soy la cabeza visible, pero tengo un equipazo detrás. Además, hoy tengo la suerte de que hay por aquí, está Paco por ahí sentado detrás, que lo podéis odiar porque es de esas 7 personas que conocen la cueva por dentro, al descubrimiento. No digas cuál es tu coche por si van a por ti después, pero eso que siempre digo, no ha entrado nadie, ese señor de ahí sabe lo que hay dentro. Pues yo soy la bandera, la cabeza visible de ese equipo, pero no sería nada si no hubiera gente como él o como otros que están ahí detrás, ¿no? Pero también es verdad que la Cueva del Arco tiene mucho de personal, Paco lo sabe. ¿Por qué? Porque es otro proyecto, ¿no? Un proyecto de esos que al principio no creían mucho la gente que me rodeaba, ¿no? De hecho, en esa cueva se decía siempre que no iba a haber ocupaciones, que solo había arte rupestre y que era una especie de santuario donde no habían vivido. Y bueno, yo ya estaba excavando en Francia, había ido de estudiante, acababa de llegar a la Universidad de Murcia hace 12 años y seguía enamorado de aquel enclave, de aquel sitio, de aquella cueva, de aquella formación, ¿no? Y bueno, pues por desgracia en 2015 hubo un incendio desastroso que quemó pues gran parte de lo que se denomina Cañón de Almadenes, que seguro que algunos de vosotros conocéis, un sitio mágico en Murcia. Y nos dio la oportunidad, pues porque si no hubiera pasado eso, quizás no estaría aquí hablando de esto, de poder empezar un proyecto, ¿no? Hicimos un sondeo y bueno, pues nos dio una secuencia impresionante de 50.000 años.
desde los primeros agricultores del Neolítico, hace unos 6.000 años, hasta neandertales, hace 50.000. Imaginaos, recordar lo que he contado antes, nadie daba un duro por esa cavidad, porque se pensaba que era una cavidad importante por el arte, pero nunca por la ocupación, ¿no? Encontrarnos eso fue una grata sorpresa y un poco de revalorizar esa intuición, ¿no?, que tenemos los arqueólogos y las arqueólogas de pronto creer que hay algo, ¿no? Y bueno, el gran descubrimiento, no sé si al final hay vídeo para poder ponerlo. Pues si queréis lo ponemos, refrescamos un poco memoria para los que no sepáis ni de qué estoy hablando y luego lo hablamos. Si sacamos este tenemos un agujero. Acabo de ver 10 años de trabajo. Es el igual. Hostia. Hoy no nos vamos de aquí. No sé. Sí, hay un momento ahí que dice. Y luego para salir, cuidado. Increíble lo de encontrar de repente una cavidad así, absolutamente nueva, no pisada. Yo creo que esto es un absoluto bombazo. Claustrofobia no tienes. Mi madre le da mucha rabia que haya hecho eso. Es la única no orgullosa del Ayaco. Dice que lo pasa muy mal cada vez que me meto en un agujero eso. Espectacular. Es increíble haber vivido un momento así, ¿no? Por poneros un poco en situación. Desde 2018 llegamos viendo en uno de los lugares de la cavidad que todo era como una especie de bañera con un tapón que quitaba y que se va todo al mismo sitio, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo. Piedra, sedimento, todo se inclinaba siempre hacia el mismo lugar. Pero claro, no éramos conscientes de lo que podía haber ahí. Yo pensaba que iba a haber pues, una pequeña dolina o un pequeño lugar donde se ampliaba un poquito una de las galerías, pero nunca pensé eso, ¿no? En 2018 decidimos no actuar porque la cueva no tenía cierre perimetral todavía, se cuela la pandemia, todo eso con todo esto en la cabeza, ¿no? Y sin decirlo a nadie y sin compartirlo, que es difícil. Yo no sabía lo que había, pero esa intuición que hablábamos antes, ¿no? Estaba. Y por fin pudimos el año pasado cerrar la cavidad y entonces decidimos hacer una desobstrucción, como se dice en espeleología, para saber qué es lo que podía haber ahí. Y ahí veis, pues se ha aparecido pues una de las cuevas más grandes de la región de Murcia.
Tiene salas de más de 20 y 30 metros de altura. Llevamos 2 kilómetros recorridos que sin haber hecho ningún tipo de desobstrucción más, o sea, solo paseando por la cavidad. Pero lo más importante no es solo el continente, sino que está completamente intacta. O sea, lo más importante de eso es que está sellada por materiales, por sedimentos de hace 50.000 años. O sea, que todo lo que hay dentro tiene más de 50.000 años. Dentro, geológicamente, es un espectáculo, porque aparte de por esas grandes bóvedas, como habéis visto, tiene 2 lagos interiores, es un auténtico disparate. Una de las cosas más importantes es pues eso, la parte geológica, ¿no? Hay minerales que no se conocían en la naturaleza, hay unas estalagmitas fistulosas muy finitas que se llaman macarroni, que normalmente las cuevas casi siempre están rotas, porque claro, con un simple clink se rompen, y aquí, como no se han visto dañadas por nada, tienen más de 3 y 4 metros, son de las más grandes, por no decir las más grandes del mundo. Hay corrosiones, hay espeleotemas para poder datar, hay todas las locuras que os podéis imaginar. Es un laboratorio que acaba de abrir sus puertas y que tiene un montón de disciplinas deseosas de poder entrar a investigar. En la parte arqueológica, que es la parte que a mí más me pone los pelos de punta, es saber si hubo actividad humana ahí dentro. Es una cueva muy antigua, pero los neandertales estuvieron mucho tiempo. Hay neandertales de 50.000 años, pero también hay neandertales de 80.000. Entonces pudieron entrar, ¿no? Lo que sí sabemos es que había osos. Todas las paredes están cargadas de zarpazos de osos grandes y de osednos, de osos pequeños, en un momento donde se pensaba que al sureste y en el sur de la península ibérica no había ese tipo de especies. O sea, ya solo con eso ya hemos hecho historia. Si llegamos a encontrar actividad humana, que todavía no es que no lo quiera contar, es que no lo sabemos, imaginaros 2 kilómetros de sedimento, pues ya sería un auténtico bombazo, ¿no? Como dice José María Calaforra, que es uno de los responsables del estudio geológico, ¿no? Aquí la espeleología, sobre todo a través del grupo GECA de Cieza, y la arqueología se dan la mano, y aunque a veces pues tengamos visiones diferentes, en esto hemos funcionado como un todo y hemos pues hecho un proyecto que es ilusionante y que creo que va a dar pues muchísimas alegrías en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo pues a la península, al sureste, a Cieza, que es un gran hallazgo, ¿no? Y todo esto, el que se conozcan tantas cosas, el expolio, los curiosos y demás. Bueno, la cueva aparece en septiembre y hemos estado 7 meses cerrando la cueva sin que nadie supiera. Lo sabíamos muy pocas personas. Ahora ya sabéis que hay otra persona que lo sabía. Y entonces, hasta que no hemos tenido todo el cerramiento necesario, no estoy hablando de un cerramiento perimetral, hablo de un cerramiento interno potente, que nunca cuento para que nadie sepa todo lo que hay dentro de protección, pues no nos atrevimos a dar la noticia. Una noticia que, bueno, no os voy a engañar, se adelantó un poco por temas políticos, pero que bueno, ya también yo me quitaba ese peso de tener ahí un secreto en mayúsculas y poder compartirlo y poder trabajar en él con la posibilidad de compartirlo, ¿no? Pues nada, y ahora llega el momento de abrir esta conversación. Podéis preguntar todo lo que queráis. No le hagáis muchas a la vez porque no daba más el chaval. Yo te quiero hacer una pregunta literaria. Sí. Hay una saga... Ya lo he recordado, que la gente se estaba olvidando. Hay una saga... ¿Cómo se ríe? Una saga novelada muy famosa sobre la prehistoria. El clan del oso cavernario. El clan del oso cavernario. Dejando aparte la parte de la novela, los hechos científicos que describen, o la forma de comunicarse, la forma de alimentarse, todos esos hechos, desde tu punto de vista, ¿son reales o son fantasías? En el clan del oso cavernario hay un poco de todo. Yo creo que va perdiendo un poco lo fidedigno. No lo termina de perder del todo, ¿no? Pero como toda saga, empieza prestándole mucha atención a la ciencia y la va perdiendo en función de la ficción. Estoy seguro que si yo hiciera una continuación de esto, seguro que me pasaría también, ¿no? O sea, que creo que no es una crítica, sino que creo que es algo que pasa, porque hay que alimentar una historia y hay que tirar el chicle, y el chicle no es eterno, ¿no? En la primera hay algún fallo salvable, y luego sí los veo de manera más continuada. El tema del lenguaje es complicado,
porque no sabemos. Sabemos que tenemos un sistema fonador desde el heidelbergensis, desde los preneandertales, y que se comunicaban. Lo que no tenemos es un lenguaje articulado como tenemos como nosotros, ¿no? Y yo eso lo digo en el prólogo del libro, que digo que cuidado con estas cosas porque no se sabe cómo eran, pero claro, tengo que contar, ¿no?, cómo se comunicaban, ¿no? Ahí me hace ilusión recordar, en vez de la novela, me voy a la película, En busca del fuego, y que su director pensó que era una parte muy importante, que tenía que estar presente en la película y que no podía ser simplemente una serie de gritos o de unga prehistóricos, ¿no? Entonces pues se puso en contacto con Gerald Durrell, que es el etólogo por excelencia, y hicieron un lenguaje que estaba pues acondicionado, basado un poco en los bosquimanos y los indígenas australianos, pues acondicionado precisamente a cómo podía ser. Es ficción igual, o sea que ahí hay que tener claro que no por haber hecho un esfuerzo es su lenguaje, pero bueno, me parece muy interesante cuando nos acercamos con esa honestidad de hacer un esfuerzo a un mundo que es muy complicado. Yo siempre hablo de las arqueologías invisibles. El lenguaje estaría dentro de esas arqueologías invisibles, que son las arqueologías que no dejan vestigios. Entonces, en esta mesa hay un vaso y 2 botellas de agua, es lo que quedaría arqueológicamente, pero no quedaría el mensaje, por lo cual podrías decir que hay alguien que bebe agua, pero no podríamos decir nunca que yo estaba dando una conferencia sobre neandertales. Esa es o sobre poesía. pero eso, creo que aunque no sepamos materializarlo, lo tenemos que tener siempre, ser conscientes, ¿no? Porque hacemos muchas cosas en nuestro día a día por ideas, por religión, por creencias, que no van a dejar nunca un vestigio, que ahora podemos indagar y llegar a saber por qué las hemos hecho, pero en el pasado ya no vamos a saber nunca por qué pintaron una pintura rupestre. Entonces, creo que es bonito acercarse a esa arqueología invisible, ¿no? Y las películas, hoy estoy también un poco cinéfilo, pues a veces me regalan esas cosas que los artículos no me regalan, ¿no? Por ejemplo, tuvo que haber un primer momento, una primera risa. Alguien se tuvo que reír de otro por primera vez. Eso nunca va a estar en un Nature ni en un Science, porque no lo vamos a saber nunca. Pero el cine me regala ese primer momento, me hace reflexionar sobre que eso tuvo que pasar, y me parece interesante, quizás por el lado cinematográfico, pero también como arqueólogo, me parece interesante. Cuestiones sexuales igual, ¿no? Cambios de postura, de pronto somos animales y de pronto nos apetece mirarnos. Bueno, pues eso es etología, ¿no? Y eso no deja vestigios, pero tuvo que pasar. Y a veces eso pues no nos lo recuerda la ciencia, nos lo recuerda la ficción. Por eso creo que la ficción bien hecha es bonita, porque nos puede ayudar incluso a la ciencia a recordar cosas que la ciencia no nos recuerda. Ignacio, la mala prensa, bueno, enhorabuena y muchas gracias, ¿verdad? Así maravilloso, como esperábamos. La mala prensa, entre comillas, que han tenido los pobres neandertales, sí, como que siempre, con respecto al sapiens, pues creo que una vez has dicho por ahí que bueno, que no está muy bien, que no es acertada, ¿no? No. En Guardia tenemos entre un 2 y un 4%, tú me corriges, de nuestro... Sí. Aquí en Almansa tenéis un 7, que lo he visto. Pero la pregunta que quería hacerte un poco, el tópico, bueno, el tópico real, el manejo de los elementos simbólicos ha sido una importante en esa, vamos a llamar, no vencer, pero sobrevivir el sapien con respecto al neandertal. ¿Hay algo de cierto o hay algo más al respecto? Pues mira, entre uno y otro. Bueno, el neandertal siempre se ha pintado como un ser inferior a nosotros, y eso es por el ombligo que tiene el sapiens, ¿no? Que nos creemos el centro del mundo, por lo cual todo lo que no somos nosotros es inferior a nosotros, cuando no es así, ¿no? Y en eso siempre me meto con las camisetas de la evolución lineal, ¿no? Que parece que una cosa lleva a la otra cuando sabemos que es una cosa mucho más compleja de lo que parece, como diría Jorge Drexler en su canción. Entonces, el neandertal siempre se le ha puesto pues como de un ser inferior, rudo, lleno de pelo, casi un mono, que siempre está enfadado, que siempre está en situaciones hostiles y poco sapiens, y actualmente sabemos que no es así,
Y quizá lo sabemos precisamente, como tú bien dices, porque de pronto la arqueología, la paleontología, la genética nos ha regalado hallazgos que son realmente reveladores, ¿no? Antes, por ejemplo, el arte neandertal era el muro de Berlín. O sea, los sapiens pintamos cuevas y los neandertales nunca. Así nos enseñaron a nosotros en clase las cosas. Actualmente sabemos que no es así, que los neandertales también pintaron cuevas. Por lo cual, todas esas cosas nos regala la posibilidad de quitarle esa manta que han tenido siempre encima y hacerlos mucho más cercanos a nosotros. Por eso cuando yo digo que tenemos o en Almansa tenéis un 7% de neandertal, no es un insulto. Para mí, cuanto más neandertales seamos, mejor, ¿no? Yo soy de los que he pagado por saber lo neandertal que soy y tengo un cabreo importante porque solo tengo un 2, no tengo más. Mi hija nada más nacer, lo primero que hice fue tocarle el cráneo para saber el voltito este de atrás, que viene de los neandertales, pues saber si lo tenía muy evolucionado o no. O sea, parece que la palabra neandertal, y en eso ha hecho daño a alguna cadena de televisión que conocéis, que no es la 2, lo ha utilizado mucho como insulto, ¿no? Eres un neandertal, pareces un cromañón. Pues claro, si neandertales y cromañones somos nosotros. Y yo creo que ahí pues es bonito ver cómo gracias por ejemplo a libros como el mío, que es un granito de arena, pues hay muchas cosas pero humanizan al linaje neandertal, ¿no? Les hacen personas con sentimientos, con emociones, viven cosas como los sapiens, y creo que eso es la línea en la que estamos. Y creo que es importante seguir defendiéndolo, porque también, como en todo, hay gente que sigue diciendo que no. De hecho, si puedes visitar una vez el Museo Arqueológico de donde está... Ahora está en Cartagena. Está en Cartagena, está mejor. ¿En qué parte está en Cartagena? En el Museo Arqueológico de Cartagena. Tuve la suerte de hacerlo con él. Hay un dibujo de tu padre, que es una familia de artistas, y claro, la persona que representa al neandertal no es un hombre, es una mujer. Exactamente. Y eso, la verdad, me parece una imagen estupenda, es un cambio de posición, ¿verdad? Sí, es la imagen de una neandertala que de pronto pues no es el topicazo de neandertal. De hecho, a mi padre le pedí que me hiciera un neandertal y me dibujó justo todo lo que no quería. Uno de los lleno de pelo, cabreado, lo que hemos dicho antes, tío, o sea, todo. Le dije que no, se cabreó conmigo 2 días, pero luego a los 2 días ya me volvió a contestar y ya me dijo, bueno, entonces ¿qué quieres? Y entonces hizo precisamente el cartel de la exposición. Y ese cartel, mi padre es alumno de Antonio López, son de esos que se pasan la vida haciendo rayitas y haciendo luego cuadros que parecen fotografías, y transmitía eso. Es una mujer que no te tienes que cambiar de acera porque la ves, porque puede ser cualquiera de nosotros, y que a pesar de eso pues ves rasgos que son claramente neandertales. Entonces creo que es importante eso, sin necesidad de banderas ni de reivindicaciones ni quemar papeleras, dar normalidad a cómo las cosas fueron, ¿no? Eso creo que es lo importante. Por ahí me parece que había otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Viendo la comparación que estáis haciendo entre el Sapiens y el Neandertal, ¿se puede certificar a día de hoy, la arqueología a día de hoy ha podido mantener que el umbral, por ejemplo, del dolor entre un Neandertal y un Sapiens era mucho más alto? Es difícil, o sea, la primera respuesta es un no, porque no lo sabemos, en el aspecto de que yo no le he podido, yo le mando WhatsApp a los neandertales y no me contestan, me dejan en visto siempre. Entonces no sé realmente cómo lo viven, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hemos hecho débiles, ¿no? Débiles inteligentes con la tecnología. Coge, que a ver si vas a estar llamando a alguien que no debe. No. Trato. Que, pues eso, nos hemos hecho débiles en el aspecto de lo que decíamos antes de la paleodieta, ¿no? De la dificultad que tiene que tu vida y la de los tuyos dependa de ti. Eso nosotros, pues hay determinadas minorías que quizá lo vivan, pero la mayoría de nosotros tenemos un techo y tenemos la posibilidad de comer mejor o peor, pero de no acostarnos sufriendo con qué va a pasar mañana. Entonces, los umbrales del dolor creo que no son comparables, porque ahora nos duele algo y enseguida tenemos una cosa que se llama ibuprofeno, que nos la tomamos, y o vamos a una cosa que se llama hospital y vamos y enseguida nos dura el camino del coche. Ellos no tenían esa posibilidad, por lo cual yo creo que les dolería igual, porque son como nosotros, pero el problema es que no tienen las herramientas para poder paliarlas, ¿no?
tiene que ser heavy vivir en el Paleolítico. Yo siempre lo digo, no me gusta estudiar mucho a los neandertales, pero no sé si me gustaría ser uno de ellos, ¿no? En el aspecto de vivir en esta época. Por eso me parece importante recordarlo, ¿no? Porque les debemos mucho y seguro que hay mucha gente que se ha quedado en el camino del mundo neandertal a la que le debemos hoy estar aquí en Almasa hablando de esto, ¿no? Y siempre es bonito echar la vista atrás y honrar, ¿no? a la gente que nos ha hecho ser como somos. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta más, darle las gracias a Ignacio por este tiempo compartido, porque me he enterado que está dando muchas calabazas, a nosotros nos ha mantenido en la agenda, porque se nos va de España, se va a México. Entonces es inminente ya la partida y ha tenido que suspender muchas cosas. Y entonces cuando vengas de allí, de Yucatán, con nuevos descubrimientos, te recuerdo que tendrás que pasar por Almansa, contárnoslos y leernos los poemas, que no nos has dado. Yo creo que de aquí no me puedo ir sin leer un poema porque si no voy a quedar fatal. Así que le voy a pedir, creo que mi móvil lo tiene alguien por ahí, busco algo en Google y os leo un poema ya, aunque sea por... Vamos, que lo que quiere decir porque esta es que mujer no se vaya quiere contenta volver. a casa. Lo siento por vosotros, pero que ella sea feliz. ¿No será que no quieres volver? Lo voy a buscar hasta en Google porque no tengo ni preparado. O sea, espero que haya algo. Ignacio, invitarte para que la próxima vez que vengas conozcas también dos yacimientos muy especiales aquí en Voy buscando el Castellar de Meca y el Arco de San Pascual, que también tiene petroglifos dicen que son de época neolítica, yo lo desconozco, pero para que puedas hacer una excursión con amigos o con familia, que es una excursión preciosa. Jo, muchas gracias por la invitación y si tiene el nombre de Arco me gusta seguro. El Arco de San Pascual se llama y el Castellar de Meca es un yacimiento ibero que tiene muchas... Qué maravilla. Muy bonitas. Qué bueno, pues muchas gracias. Está en el Burón, en la zona de la Pera de Llora y es precioso de visitar. Pues muchas gracias por la invitación. Me ha pasado una cosa chula porque me he bajado, yo venía en velero para poder llegar a donde duermo y me he metido ahí, era un ser lleno de agua y cuando levanto la vista hay un señor que me da las llaves, así muy amable, y de pronto veo en la mesa 3 muy interesantes que he dicho, mira, empieza bien la cosa. Y una de ellas tiene la portada de la Cueva del Arco, que es justo la de este mes. Él no sabía ni con quién estaba hablando. Pero me ha hecho mucha ilusión porque eso precisamente es la divulgación. Porque si me hubiera dicho, la he puesto porque sé quién duerme hoy en este hostal, pues ya no tendría el mismo sentido. Pero de hecho me he quedado mirando la revista y él mismo, con una mirada de apasionado de estas cosas, ha dicho, ¿te gusta? La muy interesante. Digo, sí, me gusta mucho. Porque él de pronto ha visto un cómplice. O sea, los que nos gustan estas cosas a veces tenemos gente alrededor que no nos entiende, ¿eh? Y él de pronto ha visto a alguien que se quedaba mirando sus revistas, las revistas que seguro que lee cada noche allí en su hostal, ¿no? Cuando ya le he dicho que bueno, que la portada tenía que ver un poco conmigo y que incluso soy el asesor científico de muy interesante en temas de prehistoria, pues claro, ya flipaba en colores, se lo ha tenido que firmar y ya viene la parte esa que conocéis. Pero lo bonito de la divulgación no es tanto la firma ni esa parte que es más la que se queda en redes, sino la de pronto ser un anónimo que se sienta en un sitio y que ve que su mensaje, no la persona. Aquí me impresiona mucho lo de verme muy grande, pero lo importante de nosotros, de los divulgadores, es el mensaje, aunque a veces se nos vaya un poco la pinza y nos pensemos que lo importante son las personas. Lo importante es lo que decimos y lo importante es lo que descubrimos, porque eso nosotros pasaremos, pero los mensajes quedarán para siempre. Si no encuentras el poema, así no tienes excusa para... Sí, voy a volver. Si me estáis tratando muy bien. Con que pongáis el cartel más pequeño, ya está. Qué fuerte. Voy a beber agua. Hace que no recito en público años, ¿eh? Pero años es de verdad, años. De verdad, ¿eh? No estoy engañando. Bueno, venías a un... Otro acontecimiento más, ¿eh? A un encuentro literario. Ahora me empezarán a llamar porque, no, como sé que en Almansa ha recitado, ya veréis. La vas a liar parda. Venga, os leo uno de la época de destrucción masiva amorosa.
Qué mal se pasaba ahí, ¿eh? Qué intenso todo, ¿eh? Es hermoso saberme entre tu nombre, y por eso ahora duelen y sangran mis labios. Es amargo pronunciar lo que termina en nada. Vuelvo a verte y sé que es posible que ya encierres en otro nombre tu presencia, tus miradas, la dorada humedad de tu cabello, tus manos frías. Ahora es de noche y tu adiós me devuelve la certeza de que ya no eres cierta. Es verdad que tu boca irá deshabitándose. No puedo imaginar que alguien te llame allí, por ese reino donde ahora estás, mordiéndote los labios, como lo hacía yo entonces. Aunque sea triste, quizá eso sea vivir, ir olvidando. Ver que mis palabras están llamando a nadie. Saber que una sombra súbita agrieta la más cierta esperanza. Poder tener la vida entera para vivir tantas y tantas cosas y en cambio poseer el tiempo justo para meterlo en una maleta rota. Los viajes, los paseos, los libros, los ratos de silencio, las caricias, las subidas, las trampas peligrosas donde caíamos a veces, las palabras que al final terminaban rescatándonos. El primer día, los planes para volver a vernos, una imagen de ti con el pelo mojado saliendo de la ducha, el tacto de tu piel todavía en mis dedos, la gana de reír en plena madrugada, mis camisas, toda la música que escuchamos, lo que estuve a punto de decirte, lo que desgraciadamente al final callé. Todo eso acabó. Aprieto tu adiós en mi mano y tu nombre se estrella contra la esquina del tiempo. Sin embargo, he de seguir así, diciendo cosas tuyas a la noche, abrazado a la orilla del recuerdo, llevándote en mis sienes, buscando tu presencia en cada paso. Ahora solo te voy a pedir un último favor. Quítame este móvil de la mano, rómpelo y dime que nuestro adiós fue una mentira. Pero si no es así, escóndeme tu carne para que nunca, nunca logre encontrarla. Gracias y perdón. Muchas gracias, Ignacio, por también compartir el poema. Pero a tu regreso de México te volvemos a esperar. Aquí estaré. Ahora él puede firmar todos los libros que queráis. El siguiente encuentro con el que marcamos el fin de curso será el 13 de junio, si el tiempo lo permite. Será en la Plaza Santa María, en la Plaza de las Agustinas. Será con Javier Gil a viva voz. Os esperamos. Muchas gracias.